Un saludo especial a quienes tuvieron esta iniciativa, a mi compañero de la Comisión de Paz, el senador Antonio Sanguino, el senador Iván Cepeda, la representante María José Pizarro también de la Comisión de Paz, a los señores concejales, concejal Cancino, a las concejalas, a Ángela María Robledo y a su inmensa representación democrática, y por supuesto a quienes nos van a acompañar en la audiencia en condición de víctimas o de expertos o de académicos. Pregunto al señor secretario si hay algún miembro del gobierno o de la institucionalidad, que esperaría que sí, que escuche los testimonios, porque las audiencias fundamentalmente son para escuchar a la gente y por supuesto son canales de comunicación. ¿Hay alguien de la institucionalidad, digamos, del Ejecutivo o de la propia policía? Honorable senador, en este momento se ha anunciado la asistencia del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, pero en este momento en la plataforma no se encuentra nadie presente. Bueno, muy bien. Espero que puedan luego conocer ellos, así sean las grabaciones, nuestras opiniones. Lo primero es que el senador Cepeda ha hecho un relato claro, parcial, porque por supuesto tardaríamos horas en mencionar todos los hechos evidenciados en esas noches trágicas en Bogotá, para hablar solo de lo que ocurrió en Bogotá, y que pueden resumirse en una palabra en mayúsculas que él mencionó, y es la denuncia. Por supuesto que una de nuestras tareas es la denuncia ante entidades nacionales e internacionales, y esta audiencia espera también recoger voces de denuncia. Yo voy a compartirles en 3 minutos una visión adicional a la denuncia. Creo que los colombianos nos preguntamos por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué ocurren? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la razón última para que agentes del Estado disparen contra ciudadanos indefensos? ¿Por qué hemos llegado, digamos, a ese límite en que se puede disparar, entre comillas, se puede disparar indiscriminadamente contra ciudadanos en las calles de una ciudad capital? No en Irak ni en Siria, o para no irnos tan lejos, no en combates en Argelia Cauca o en Policarpa Nariño, sino en las calles de Bogotá contra estudiantes, jóvenes, dejando ese saldo conocido que hay que repetir muchas veces en homenaje a las víctimas, por respeto a ellas, porque la verdadera muerte es el olvido y no pueden olvidarse, y hay que limpiar su nombre cuantas veces sea necesario. Los 10 ciudadanos que fueron abaleados en las calles de Bogotá, evidentemente con balas oficiales, son todos inocentes, estudiantes, jóvenes de 17 años, 18, 20 años, algunos trabajadores humildes. Ninguno era vándalo, ninguno era criminal, ninguno era delincuente, ninguno tenía antecedentes. Fueron fusilados. ¿Por qué llegamos a eso? Y entonces uno podría tener muchas respuestas, solamente voy a utilizar un ejemplo reciente, conocido anoche, el último de centenares de videos que hizo público el canal de semana.com en el programa El Poder del investigador Ariel Ávila, que seguramente lo tienen todos ustedes en sus chats y evidentemente podría inclusive mostrarse, valdría la pena. Secretario, ahora en un momento se lo paso para que quien no lo haya visto lo vea. Es uno de centenares, pero ¿qué tiene de particular este video? Que desmiente al ministro de la Defensa cuando justificó los ataques mencionando la resolución 03002 del 17, que dice, por supuesto, que no se puede usar uso indiscriminado de la fuerza ni abusar de la fuerza, salvo condiciones muy especiales en que esté en riesgo inminente la vida, es decir, en defensa propia. Bueno, este video que hizo pública la plataforma y el canal que he mencionado, la plataforma temblores.org, que ha hecho una gran tarea de acompañamiento a las víctimas, y el canal semana.com con Ariel Ávila, desmiente al ministro, porque se ven policiales uniformados
que están en un gran número, protegidos, y que se ponen de acuerdo, salen detrás de un sitio seguro, en grupos, a disparar indiscriminadamente a lo lejos contra los ciudadanos. Ninguno de ellos, como ustedes podrán observar, tenía en riesgo la vida. Salieron con la directriz de disparar a matar. ¿Quién dio la orden? Seguimos preguntando. Entonces creo que, y esto es una pregunta que habrá que hacerle una y otra vez al ministro de la Defensa y a este gobierno, si lo que hay es una orden tácita, implícita y en ocasiones explícita, que consiste en transmitirle a los agentes del Estado, y estamos preguntando por los policiales, pero lo hemos hecho, lo hice hace 10 meses en un debate a propósito de los militares que bombardearon unos niños en el Caquetá y que significó la caída del anterior ministro de Defensa, Botero. También eran agentes del Estado que, usando uso indiscriminado de la fuerza y violando el DIH, causaron la muerte de personas protegidas, de niños en ese caso. Bueno, también en Bogotá, uno de las personas muertas era una niña de 17 años. ¿Por qué llegamos a ese nivel? ¿Quién transmite las órdenes? Y a mí me parece que está claro que se ha transmitido una doctrina de guerra, y esto me parece lo más importante, en las escuelas de formación militares, que parecería lógico que se instruyan en doctrinas de guerra, pero van cruzando el límite y la misma doctrina de guerra se transmite a los policiales civiles y cruzan aún más el límite en la medida en que la guerra, como cualquier definición, desde la preferida por los estamentos militares, la de Clausewitz, a cualquier definición clásica, implica la confrontación de hombres armados para conquistar territorios o fortunas o riquezas o poder político, y la confrontación de hombres armados es la guerra, y es por naturaleza violenta, que además es el fracaso de la humanidad y por supuesto el fracaso de la democracia. Eso es la guerra, pero no puede predicarse la guerra frente a ciudadanos en las calles desarmados, inermes. Eso no es una guerra. ¿Cómo entonces lo justifica este ministro de Defensa? Este gobierno, el comisionado de guerra Ceballos, esta mañana de nuevo, porque dice que hay evidencias de que hay grupos de vándalos con sectores guerrilleros infiltrados. Claro que hay comandos del ELN, una guerrilla que sigue activa en su violencia insurgente, entre otras cosas, porque este gobierno rompió las posibilidades del diálogo que habíamos dejado listas en una mesa en La Habana para un cese de fuego bilateral. Claro que hay guerrillas, lo que no justifica para nada su accionar violento, que por supuesto es terrorista en muchos de los casos y también genera víctimas inocentes y es repudiable como toda forma de violencia. Senador Feliciano, ahora voy a hacer una referencia a eso, como toda forma de violencia. Y claro que hay en Colombia guerrilleros, y hay paramilitares, y hay narcos, y hay delincuentes comunes, y hay atracadores, claro que sí. Pero cuando la doctrina en la que están instruyendo a nuestros hombres de la fuerza policial va corriendo el límite para decir que todos esos señores implican que hay una guerra, es decir, que se pueden usar los parámetros de la guerra, por lo tanto que se puede disparar al otro porque es un enemigo, agravado el asunto, por supuesto, porque ni siquiera en la guerra se puede disparar a personas desarmadas, ni se puede usar el uso indiscriminado de la fuerza, pero entrados en gastos, entonces estos agentes del Estado, imbuidos de esa doctrina de guerra y de esa doctrina del enemigo interno, empiezan a ser instruidos de manera que todo aquel que proteste, mire dónde va la línea roja ya, no todo aquel que esté disparando en guerra con un fusil, que es un guerrillero, ni todo aquel que esté atrincherado porque es del clan del Golfo y está cuidando la cocaína y entonces la policía, como muchas veces ha hecho de manera heroica, tiene que confrontarlo. No, el ciudadano que tiene una pancarta, la niña que va pasando para llevar una tarea, la estudiante que protesta porque vio con indignación que mataron a golpes a otro ciudadano que estaba cometiendo el pecado mortal de estar sentado en una banca en un parque. Pena de muerte para el que se atreva a
romper una norma social, pena de muerte igual de criminal que la que cometieron los asesinos impunes hoy todavía de los 9 jóvenes de Samaniego, cuya teoría justificatoria es que habían roto la cuarentena impuesta por los grupos criminales. No sabemos si esa verdaderamente fue la causa efectiva. Tenemos dudas sobre ese asunto. Pero que la policía, agentes del Estado, reaccione de la misma manera que esos grupos criminales y condene a muerte a ciudadanos porque rompen normas sociales, solo se explica en la medida en que ese policía ha sido instruido de manera que todo aquel que rompa una norma social y además que proteste contra el gobierno de turno es un enemigo. Y como es un enemigo, hay que atacarlo y se le puede disparar. Entonces es la construcción de la doctrina del enemigo interno llevando la guerra a las ciudades. Y eso no es espontáneo. Eso no son los policías que enloquecieron. Entraron, como diría la doctora en psicología Ángela María Robledo, nuestra representante a la Cámara, exdecana de psicología, entraron de pronto en un episodio súbito de psicopatía, una psicosis súbita, colectiva, y paranoicos empezaron a disparar. No enloquecieron, no. Fueron formados con esa lógica de que todo aquel que proteste, estudiante, campesino, líder social, líder indígena, opositor, debe ser perseguido, chuzado o incluso neutralizado con ese eufemismo frío y cruel que implica asesinarlo. Yo creo que hay que preguntar quién está instruyendo a la fuerza pública de esa manera, porque implica una política pública, que en últimas, y con esto termino, es la manera de justificar la violencia del Estado, avanzando hacia regímenes totalitarios. Utilizar el argumento de que hay guerrillas urbanas es justificar el asesinato de inocentes. Utilizar a individuos vestidos de civil con chaquetas negras que son o no policiales, tendrá que responder el ministro esa pregunta, ¿quién les dio la orden de vestirse de negro? O es que es peor, son como decía el senador Cepeda ahora, formas paramilitares, es que el bloque capital era verdad. Tienen que contestarnos eso. Pero utilizar eso, el argumento de que hay guerrillas urbanas, implica dos cosas. El fracaso absoluto de la seguridad, porque quiere decir que en estos 2 años que llevan al mando el gobierno es tan inepto que conociendo que hay grupúsculos guerrilleros desde enero no fueron capaces de desarticularlos. O que tales asuntos no son reales, sino que son un argumento justificatorio de la violencia de Estado en esta política de persecución al enemigo interno. Punto y aparte, escucharemos los testimonios de las personas para recoger mucha información, que es el objeto de estas audiencias para organismos nacionales e internacionales, y un comentario a nuestro compañero de la Comisión de Paz, Feliciano Valencia, que pareciera que no tuviese que ver con esto, pero hoy está, por supuesto, en la retina y el oído de los colombianos, y me parece que no podemos dejarlo pasar por alto quienes creemos verdaderamente en la construcción de paz de manera integral. Como se sabe, hay un gran revuelo nacional por la decisión de un pueblo indígena tradicionalmente pacífico de derribar una estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán y hacerle un juicio político a la historia. Eso podría ser apenas, digamos, un acto de revisionismo histórico, inclusive una anécdota interesante de reivindicación popular, si no fuera porque es también un acto violento. Es un acto violento que genera nuevos odios, y odios exacerbados, porque mientras el pueblo pacífico indígena lo que hace es arremeter contra una estatua de bronce, aquellos odiadores seguramente van a encontrar justificación perversa para arremeter contra los indígenas, y en lugar de cortarle la cabeza a las estatuas, se la van a cortar a indígenas inocentes. Responder a la violencia con actos violentos, así sean simbólicos, permite, senador Feliciano, alimentar a los odiadores reales, a los que verdaderamente matan, darles argumentos innecesarios. Pero por supuesto, uno podría dedicarse a revisar la historia y quizá es una tarea necesaria. Colombianos lo han hecho. Recuerdo ahora a Pablo Montoya, lo mencionábamos hace unos días en un avión rumbo a Samaniego, con su texto de Adiós a los próceres. Con la venia del senador Cepeda, un minuto más para el senador Roy para que concluya, por favor. Sonido para el senador Roy, por favor.
además de Pablo Montoya, lo ha dicho Antonio Caballero en su Historia de Colombia y sus oligarquías. Nosotros podemos decir, apreciado Feliciano, querido senador Feliciano, valiente senador Feliciano, pacifista senador Feliciano, y tendríamos la razón. Américo Vespucio no merece haberle puesto su nombre a este continente. Colón no descubrió América, ni Vasco da Gama fue un héroe, tampoco Tupac Amaru fue ajeno a las traiciones del indio Currillo, que terminó la caída del imperio inca. Y los mayas, más allá de la belleza y maravillosa obra del Popol Vuh, también hicieron sacrificios humanos. Claro que podemos reescribir la historia, pero reescribirla con actos de violencia simbólica alimenta a quienes en ese terreno mañana van a decir injustamente, perversamente, malévolamente, que ese grupo indígena pacífico desde siempre, en lugar de un acto de reivindicación histórica, hizo un acto violento y a los 5 minutos van a decir que son infiltrados por la guerrilla. Y los van a encasillar precisamente en esa dialéctica del enemigo interno y van a justificar en las mentes de agentes del Estado que entonces pueden disparar contra ellos. No cometamos errores históricos, revisemos la historia, claro que sí, pero primero revisemos lo que está pasando hoy, en el presente, para que los agentes del Estado no sigan disparando contra los ciudadanos en un gobierno que ha construido la lógica del enemigo interno y que bajo esa lógica nos ha devuelto a los tiempos de la guerra. El responsable hoy del recrudecimiento de estas violencias es el partido de gobierno inspirado en una lógica que ha devuelto al país a la negación del diálogo y a la estigmatización del que es diferente como un enemigo, y además ha cometido el crimen de instruir a los agentes del Estado en esa lógica para que crean en verdad, muchos lo hacen, que tienen derecho a disparar. Los verdaderos culpables son los dirigentes políticos de gobierno que están transmitiendo esas órdenes. Los demás son instrumentos que pronostico serán abandonados a su suerte en los juzgados y terminarán condenados, por supuesto. Pero los políticos que dan las órdenes, como ocurrió con el fenómeno paramilitar, no están dando la cara para responder. El primero de ellos, político de oficio, que instruye estas órdenes de violencia contra los ciudadanos, es el ministro de la Defensa y tendrá que responder en un debate de control político con vocación de moción de censura. Muchas gracias, senador Cepeda, señor secretario, y a todos.